16 de enero. Resultados de la renovación interior. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Efesios capítulo 3, versículo 16. Creemos que el fin está cerca, y en el corto tiempo que aún tenemos debemos hacer con fidelidad la obra que Dios nos ha encomendado. Mantendremos fervientes nuestras almas con el amor de Dios en la medida en que tratemos de encender los corazones de otros. Todavía estamos en el tiempo de gracia. Quien anhele fervorosamente la vida eterna deberá esforzarse por alcanzarla. La conseguirá mediante el deseo y los esfuerzos. El oro se halla oculto en la tierra. El deseo y el esfuerzo combinados son los únicos medios para conseguir el tesoro. Si se despierta en nosotros el interés por las almas que están por perecer, habremos despertado nuestras propias almas. Qué consuelo saber que el Señor anhela que formemos parte de la familia celestial, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Necesitamos cultivar y ejercitar la fe. Nuestra fe debe manifestarse en obras. Debemos tener esa fe que obra por el amor y purifica el alma. La palabra del Señor es vida y es poderosa, más aguda que cualquier espada de dos filos. Es poder cuando se la practica. La gran transformación que obra es interna. Comienza en el corazón y actúa hacia afuera. Con el corazón el hombre cree para justicia y con la boca confiesa para salvación. Sacrificio y ofrenda no quisiste. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Dios no se complace con una pretensión farisaica. Debemos escondernos en Cristo, confiar en su amor, creer día tras día que nos ama con un amor que es infinito. No permita que nada la desanime y entristezca. Piense en la bondad de Dios. Recuerde sus favores y bendiciones. Trabajo constantemente en tareas de redacción y predicación. El Señor ha sido mi mejor amigo y usted puede experimentar lo mismo. Que la alabanza al Señor esté siempre en nuestros corazones, en nuestras mentes y en nuestros labios. De esa manera podemos magnificar la verdad. El Espíritu Santo testificará a nuestro espíritu que en verdad somos hijos del Rey Celestial. Tenga buen ánimo, porque Jesús es nuestro amigo y Salvador personal. Nos ama, y si presta atención al pequeño gorrión, cuánto más amor y cuidado manifestará por nosotros. La memoria se debilita cuando no se la ejercita. De la misma manera nuestra fe, esperanza y valor se vuelven débiles a menos que miremos a Jesús con toda la confianza con la que un niñito contempla a su madre. Contemplándole somos transformados a su semejanza. Que ningún pensamiento de incredulidad se entreteja en nuestra experiencia religiosa. El Señor será nuestra eficiencia y nuestra recompensa extraordinariamente grande. Carta 20 del 16 de enero de 1898. 17 de enero. Amar como Cristo ama. Esto os mando, que os améis unos a otros. Juan capítulo 15 versículo 17. La oración de Cristo en el libro de Juan capítulo 17 es una ilustración de su intercesión por nosotros ante el Padre. Su oración fue: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Versículos del 17 al 23. Quien expresó esta oración está intercediendo hoy delante del Padre en favor de los seres humanos a quienes redimió. Los presenta delante de Jehová diciendo: los tengo esculpidos en las palmas de mis manos. Compare con Isaías capítulo 49, versículo 16. Santificación es llegar a la unidad con Cristo mediante la obediencia a la verdad. Este es el propósito de Dios para nosotros. Por la santificación y la unidad, los cristianos deben dar evidencia al mundo de que mediante Cristo se hizo una obra perfecta en favor de ellos. De esta manera deben dar testimonio de que Dios envió a su Hijo para salvar a los pecadores. ¿Permitirán ustedes que Cristo realice esta obra de santificación en sus corazones? Hoy pueden ser perfectos en Él. Tienen la seguridad de que por medio de la santificación de la verdad pueden ser perfeccionados en la unidad. Recuerden que cuanto más importancia den a las pequeñas diferencias de opinión, más se arraigará el hábito de establecer reglas precisas que sería mejor que no existieran. El Señor está familiarizado con el sufrimiento mental de sus hijos, sabe cómo a veces sus corazones están heridos, obrará para que los afligidos sean aliviados y ayudados. Nos dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Romanos capítulo 15, versículo 1. Debemos relacionarnos correctamente los unos con los otros, aun cuando esto pueda demandar sacrificio. Cristo hizo un sacrificio infinito por nosotros. ¿No debiéramos nosotros estar dispuestos a sacrificarnos por otros? Debemos evitar cuidadosamente herir o lastimar los corazones de los hijos de Dios, porque cuando lo hacemos, herimos y lastimamos el corazón de Cristo. Carta 31 del 17 de enero de 1904. 18 de enero. Resistan al diablo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago capítulo 4, versículo 7. A Eva le pareció algo insignificante arrancar el fruto prohibido. Este era agradable a la vista y al paladar, y parecía deseable para alcanzar sabiduría. Pero qué terribles fueron los resultados. No fue de poca importancia que ella perdiera su vinculación con Dios. Eso abrió las compuertas de la desventura para nuestro mundo. ¡Oh! ¡Cuánto mal puede acarrear un paso en falso! Nuestros ojos no deben fijarse en la tierra, sino elevarse al cielo. Debemos pasar por peligros y dificultades, avanzando con cada paso, obteniendo victorias en cada conflicto, superándonos más y más. El aire se vuelve más puro a medida que el alma se acerca al cielo.
La tierra ya no tiene atracción, el paisaje celestial se presenta con claridad y belleza. El cristiano ve la corona, el manto blanco, el arpa, la palma de victoria. La inmortalidad está a su alcance. Entonces la tierra desaparece de la vista. Aunque perdamos todo lo demás, debiéramos mantener la conciencia pura y sensible. Cuando se les pida que vayan donde haya el más pequeño peligro de ofender a Dios, de hacer lo que no puedan hacer con conciencia pura, no teman ni vacilen. Miren al tentador firmemente en el rostro y digan: no, no pondré en peligro mi alma por ninguna atracción mundanal. Amo y temo a Dios. No me arriesgaré a deshonrarle o desobedecerle por las riquezas del mundo, el favor o el amor de una hueste de parientes mundanos. Amo a Jesús, quien murió por mí, me ha comprado con su sangre. Seré fiel a sus demandas y mi ejemplo nunca será una excusa para que alguien se aparte de la recta senda del deber. No seré siervo de Satanás y del pecado. Mi vida será tal como para que deje tras sí una brillante estela hacia el cielo. Una sola palabra en favor de Dios, tan solo una firme y silenciosa resistencia, salvará no solamente sus propias almas, sino también a centenares de otras. Ha llegado el tiempo cuando cada alma debe mantenerse firme o caer, de acuerdo con sus propios méritos. Quizás aparezcan en nuestra mente unos pocos actos correctos, unos pocos buenos impulsos, como una evidencia de rectitud. Pero Dios requiere todo el corazón, no aceptará afectos divididos. Todo el ser debe serle dado o no recibirá la ofrenda. Debemos aprender ahora las lecciones de fe si hemos de permanecer en pie en el tiempo de angustia que viene sobre todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Debemos tener el valor de los héroes y la fe de los mártires. Carta 14 del 18 de enero de 1884. 19 de enero. La familia, un símbolo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Efesios capítulo 3, versículos 14 y 15. La Iglesia designa oficiales para que sean colaboradores con Dios en la edificación del cuerpo de Cristo. Las madres y los padres, hacedores de la palabra de Dios, forman parte del cuerpo de Cristo, enseñan y amonestan a sus hijos de acuerdo con la palabra de Dios, preparándolos para permanecer bajo la bandera de Jesús. Son los testigos de Dios que muestran al mundo que están bajo la conducción del Espíritu Santo. Cristo es su modelo y educan a sus hijos de tal manera que conozcan a Dios. En la oración que Cristo ofreció en beneficio de sus discípulos, justamente antes de ser traicionado y crucificado, dijo: «Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado». Juan capítulo 17, versículo 3. ¿No debiera ser cada familia de la tierra un símbolo de la familia que está en el cielo? ¿No debieran escucharse cantos de alabanza y gratitud en cada hogar? Una familia en cuyo seno se manifiesta amor a Dios y de los unos por los otros, cuyos miembros no se irritan, sino que son pacientes, tolerantes y amables, es un símbolo de la familia celestial. Sus componentes comprenden que son parte de la gran familia del cielo. Mediante las leyes de dependencia mutua se les enseña a confiar en la gran cabeza de la Iglesia. Si uno de sus miembros sufre, todos los demás sufren. El sufrimiento de uno entraña el sufrimiento de los otros. Esto debiera enseñar a la juventud a cuidar de sus cuerpos, a obrar por la preservación de la salud, porque cuando sufren a causa de la enfermedad,
toda la familia sufre. Los hombres y mujeres que sirven decididamente a Dios conducirán a sus familias de tal manera que representen correctamente la religión de Cristo. Enseñarán a sus hijos a ser aseados y útiles, a compartir las cargas del hogar y a no permitir que los padres hagan alguna tarea que ellos puedan realizar. De esta manera, el padre y la madre quedan más aliviados. La familia toda comparte la bendición de la disposición de ayudarse mutuamente. ¿Por qué no se allegan los padres a Jesús, tales como son, en busca de su gracia perdonadora y de su poder sanador? ¿Por qué no ruegan ser dotados con aptitudes que les permitan gobernar sus casas correctamente? Se roba a Dios cuando los hombres y las mujeres no se relacionan con Él en forma tal que la mente, el alma y las fuerzas puedan ser controladas por el Espíritu Santo. La familia de Dios en la tierra debiera cooperar en perfecta armonía con los instrumentos designados por el Señor en la tarea de moldear el carácter humano de acuerdo con la semejanza divina. Manuscrito 1 del 19 de enero de 1899. Unidad, cortesía y amor. 20 de enero. Auxilio solamente en Cristo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías capítulo 41, versículo 10. Sé que todos los que están en el camino de la salvación tendrán que librar batallas contra Satanás. Y sé también que Él echará mano de toda artimaña para lograr sus propósitos, porque a través de ustedes puede afligirnos, debilitar nuestro valor y colocarnos una carga de preocupación. Pero me siento contenta porque cada carta que recibimos expresa la determinación de ustedes de seguir adelante y pelear la buena batalla de la fe. Dicen que aman a Jesús y que es su intención dedicar sus vidas a su servicio. Preciosa decisión. Cuanto más preserven su integridad cristiana para conocer y comprender por sí mismos el camino de la vida y de la salvación, menos del molde mundanal estará sobre ustedes. Cuanto más conozcan acerca de Jesús, mayor deseo tendrán de conocerle y comprenderán mejor su ignorancia acerca de las cosas de interés eterno. Queremos tener el espíritu correcto, el espíritu que se deja enseñar, el deseo de aprender en la escuela de Cristo lecciones de humildad y mansedumbre. Aprended de mí, dijo el Maestro Celestial, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo capítulo 11, versículos 29 y 30. Cuando tratamos de llevar nuestras cargas por nosotros mismos y fabricamos nuestro propio yugo, este resulta penoso y la carga se vuelve pesada. Anhelamos la mansedumbre de Cristo, entonces las cosas pequeñas ya no nos irritan. Podemos tener celo en el trabajo, pero esto no es todo lo que necesitamos. Necesitamos la verdadera simpatía cristiana. Necesitamos que el yo y nuestra voluntad se sumerjan en la voluntad de Cristo. Necesitamos mantener el ojo fijo en la gloria de Dios. Necesitamos estar continuamente anhelantes y trabajar para el honor y la gloria de Dios. La solidez de nuestros principios y la fortaleza de nuestra lealtad serán puestas a prueba. Quisiera que todos pudieran ver, como yo he visto, las obras astutas,
sutiles y perseverantes de Satanás para tentar y engañar. Su vigilancia nunca decae. Si tiene fácil acceso a las almas, se debe a que éstas no están atentas para escuchar las advertencias que Dios hace. De esta manera, muchos invitan al enemigo a que los tiente. Caminan en forma tan descuidada que llegan a ser presa fácil. Abren de par en par la ciudadela del alma, le invitan a entrar y se colocan en circunstancias en que serán entrampados. Debemos ser el pueblo que Dios planeó que fuéramos, absorbiendo los rayos divinos de luz del sol de justicia y difundiéndolos en medio de las tinieblas morales que cubren la tierra. Carta 8 del 20 de enero de 1879. 21 de enero. La vida perdurable. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Mateo capítulo 13, versículo 47. Tenemos abundantes evidencias de que en la iglesia de Dios la maleza crece junto con el trigo. Hay cristianos sinceros en las iglesias y también los hay tibios. Estos últimos tienen oportunidad de conocer la verdad. La palabra de Dios les es presentada. Concurren al banquete como Judas asistió a la Pascua, pero como Judas no asimilan la palabra de vida. Nadie puede obligarlos a ingerir la palabra de vida eterna a fin de que realicen una obra cabal de arrepentimiento, para que puedan tener una experiencia cristiana genuina y lleguen a estar enraizados y afirmados en la verdad. No debemos sentirnos abrumados por el desánimo debido a que lo bueno y lo malo se hallan juntos en la iglesia. Judas se contaba entre los discípulos, tuvo todas las ventajas posibles, pero aunque escuchó la verdad y los principios tan claramente explicados, Cristo sabía que no había recibido la verdad, no ingirió la verdad. Esta no llegó a formar parte de él. Sus viejos hábitos y prácticas se manifestaban constantemente. No obstante, Cristo no tomó medidas de fuerza para apartar a Judas de los discípulos. Todos los que brindan un servicio verdadero a Dios confrontarán perplejidades, pero no piensen en el fracaso, no hablen de desánimo. Estemos todos unidos haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Si somos cristianos, no podemos seguir el sistema del mundo. Escrito está, debe ser nuestro consejero constante. Que no sean hombres impíos los que nos guíen. Lo que los hombres piensen o digan nunca debiera inducir a un alma a apartarse del sendero de la estricta rectitud. Debemos ir a la fuente y meditar cuidadosamente en los grandes principios morales contenidos en la ley de Jehová. Los hombres se conducen como si se les hubiera dado libertad para anular las decisiones de Dios. Los críticos se colocan en el lugar de Dios y repasan su palabra a fin de modificarla o aprobarla. De esta manera, todas las naciones se ven inducidas a beber del vino de la fornicación de Babilonia. Estos críticos han preparado las cosas como para que se ajusten a las herejías peculiares de los últimos días. Si no pueden cambiar la palabra de Dios, si no pueden torcer su significado para que se ajuste a las prácticas humanas, la quebrantan. Todos los hacedores de la palabra de Dios serán bendecidos abundantemente. Cualesquiera sean las cruces que deban cargar, las pérdidas que puedan tener o la persecución que deban afrontar, aun cuando ésta significara la pérdida de la vida temporal, serán ampliamente recompensados,
porque se les asegura la vida que se mide con la vida de Dios. Al perder sus vidas por el nombre de Cristo, ganan una vida que durará por las edades eternas. Caminan bajo la dirección del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Carta 48 del 21 de enero de 1897. 22 de enero. Soy un hijo de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos capítulo 8, versículo 17. La influencia de la gracia ha de suavizar el corazón, refinar y purificar los sentimientos, otorgando delicadeza y un sentido de decoro de origen celestial. Un cristiano no puede exaltarse a sí mismo, porque no es propio de la semejanza con Cristo. El Redentor del mundo, el sustituto y garantía del pecador, dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo capítulo 11, versículo 28. Recordemos continuamente que el manso y humilde Jesús tuvo el espíritu y la ambición de un conquistador. Los vastos dominios sobre los cuales los potentados terrenales ejercen señorío no constituyen un escenario adecuado para el ejercicio de su gracia, la expresión de su amor y la manifestación de su gloria. Quien ama al Señor Jesucristo en verdad y con sinceridad, amará a aquellos por los cuales Cristo murió para salvarlos y aprovechará toda oportunidad de servir a Cristo en la persona de sus discípulos. Debemos considerarnos hijos e hijas de Dios, obreros juntamente con Jesucristo, que vivimos con un propósito noble. Somos representantes de Cristo en carácter y debemos servirle con afectos indivisos. No solamente revelaremos que amamos a Dios, sino que en armonía con su carácter santo viviremos vidas puras y perfectas. Debemos vivir la perfección, puesto que al contemplar a Jesús vemos en Él la encarnación de la perfección y el gran centro sobre el cual converge nuestra esperanza de vida y felicidad eterna, nos conducirá a la unidad y a la armonía. La vida que ahora vivimos, debemos vivirla por la fe en Jesucristo. Si somos seguidores de Cristo, nuestras vidas no consistirán en fragmentarias y superficiales acciones espasmódicas de acuerdo con las circunstancias y el ambiente, acciones intermitentes que revelan que los sentimientos son el amo, indulgencia al dar rienda suelta a pequeñas irritaciones, una envidiosa búsqueda de faltas, celos y vanidad egoísta. Estas cosas nos colocan a todos en discrepancia con la armoniosa vida de Jesucristo y no podremos llegar a ser vencedores si retenemos estos defectos. Cuando se vea expuesto a las diversas circunstancias de la vida y se hablen palabras que están calculadas para herir y lastimar el alma, dígase a sí mismo: soy un hijo de Dios, un heredero con Cristo, un colaborador de Dios. No debo tener, por lo tanto, una mente vulgar que se ofende fácilmente. No debo pensar siempre en mí, porque esto producirá un carácter falto de armonía. Es indigno de mi noble vocación. Mi Padre Celestial me ha encomendado una obra, por lo tanto, seré digno de su confianza. Carta 78 del 22 de enero de 1893. 23 de enero. Seguridad infalible. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento.
y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel, capítulo 12, versículo 3. Muchísimos, serán terriblemente sorprendidos cuando el Señor venga súbitamente como ladrón en la noche. Velemos y oremos, no sea que venga de repente y nos encuentre durmiendo. Mi alma se conmueve profundamente cuando considero cuánto tenemos que hacer por las almas que perecen. La predicción de Daniel: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel capítulo 12 versículo 4 se cumplirá cuando demos el mensaje de amonestación. Muchos serán iluminados al considerar la segura palabra profética. La salvación de las almas debiera ser nuestro primer interés. Me siento perturbada cuando veo a muchos regocijándose en la prosperidad temporal, porque los que poseen tesoros mundanales raramente buscan con fervor asegurarse el celestial. Están en peligro de caer en tentación y trampa, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden al hombre en la destrucción. A los que buscan el tesoro celestial se les presenta una perspectiva más gozosa y animadora. Necesitamos desarrollar una firme confianza en el "así dice el Señor". Cuando la tengamos, no confiaremos en los sentimientos ni seremos gobernados por ellos. Dios nos pide que descansemos en su amor. Es nuestro privilegio conocer la palabra de Dios como guía confiable y probada, una seguridad infalible. En este asunto pongámonos del lado de la fe, creamos, confiemos y expresémonos en términos de fe, de esperanza y valor. Que la alabanza de Dios esté en nuestros corazones y en nuestros labios más a menudo. El que sacrifica alabanza me honrará. Salmo 50, versículo 23. Mantengan la mente fija en Dios y conozcan el amor de Cristo tal como la palabra de Dios lo revela. Esta palabra es vida. Hablen de Cristo e inviten a otros a contemplarlo como su Redentor. Es nuestro privilegio descansar en una fe activa y viviente en Cristo como dador de la vida. Es nuestro privilegio comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento y ser llenos de toda la plenitud de Dios. Contemplemos a Cristo como el único en quien habita toda la plenitud. Contemplándole como nuestro Salvador, apreciaremos el valor de su gracia salvadora. Debiéramos pensar en Jesús más de lo que lo hacemos. Debiéramos permitir que su alabanza esté en nuestros corazones. Debiéramos hablar del amor que se ha expresado tan abundantemente por nosotros. Ciertamente tenemos toda razón para alabar a Dios con corazón, alma y cuerpo, diciendo: alabaré al Señor por el gran amor con el cual me ha amado. Ensalcen al Cristo del Calvario, elévenlo de tal forma que el mundo pueda contemplarlo. Hablen de su bondad, canten de su amor y tribútenle el agradecimiento de sus corazones. Carta 12 del 23 de enero de 1897. 24 de enero. Alegría y no tristeza. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Salmo capítulo 100, versículos 2 y 4. Arrodíllese cada miembro de iglesia delante de Dios mientras está en su templo, y conságrense a Él los suyos, los que fueron comprados con la sangre de Cristo.
Dios bendecirá a todos los que de esta manera se preparen para su servicio. Comprenderán qué significa tener la seguridad del Espíritu, porque han recibido a Cristo por la fe. La bendición del Señor significa mucho más que el perdón del pecado. Significa quitar el pecado y llenar ese vacío con el Espíritu Santo. Significa iluminación divina, regocijo en Dios. Significa un corazón vaciado del yo y bendecido con la presencia permanente de Cristo. Necesitamos las cualidades vitales del cristianismo y cuando las poseamos, la iglesia será una iglesia viviente, activa y trabajadora. Habrá crecimiento en la gracia, porque los brillantes rayos del sol de justicia penetrarán en las cámaras de la mente. No introduzcamos las tinieblas de la incredulidad en la iglesia. Aderecemos nuestras lámparas buscando una provisión fresca de aceites antes que termine el tiempo de gracia. Es nuestro deber y privilegio descartar la depresión melancólica. Cuando vayamos a la casa de adoración, debemos ir llenos de gozo. ¿Acaso no vamos a encontrarnos con Dios y su pueblo? Ningún pensamiento de crítica entre en sus mentes para atormentarlos, porque Satanás está cerca. Él hará esta obra sin su ayuda. Rehúsense a cooperar con el acusador de los hermanos. Recojan cada rayo de luz y luego busquen a los que necesitan ayuda e impártanles esa luz. Dios dice: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Lucas capítulo 14, versículo 23. Debemos asistir a cada reunión religiosa con la íntima y viva convicción de que Dios y los ángeles están allí cooperando con todos los verdaderos adoradores. El Señor bendecirá grandemente a los probados y escogidos si ellos cooperan con Él. Cuando el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés, hubo algo así como un viento impetuoso, poderoso. No fue otorgado en una medida escasa, sino que llenó todo el lugar donde los discípulos estaban reunidos. De la misma manera, nos será dado a nosotros cuando nuestros corazones estén preparados para recibirlo. Cuando ustedes se encuentren con el Señor, digan: estoy en la casa de Dios y anhelo que todos los pensamientos pecaminosos, toda la desconfianza y la murmuración contra mis hermanos se desvanezcan. Nos hemos reunido aquí con Dios, quien de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Manuscrito 2 del 24 de enero de 1899. 25 de enero, nuestro idóneo Salvador. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas capítulo 10, versículos 17 y 18. ¿Qué es la vida? Un monumento perdurable al único Dios verdadero. La obra de la creación nunca podrá ser explicada por la ciencia. ¿Qué intelecto puede explicar la ciencia de la vida? Nos asombramos de que los materialistas no tengan lugar para la existencia de Dios. El cuarto mandamiento declara a todo el universo, a todos los mundos no caídos y al mundo caído que Dios creó el mundo en 6 días y descansó en el séptimo. La evidencia proporcionada allí no deja lugar para el escepticismo. Cristo, el comandante de las cortes celestiales, estaba acostumbrado a recibir la asistencia
y adoración de los ángeles. En cualquier momento durante su vida sobre la tierra, podría haber solicitado a su Padre 12 legiones de ángeles, pero ni el soborno ni la tentación de manifestar sus prerrogativas divinas pudo inducirlo a desviarse del sendero designado por Dios. La estrategia de Satanás mostró su gran habilidad y astucia. 3 veces trató el enemigo de obtener la victoria sobre Cristo. Lo asaltó en el terreno del apetito, apeló a su orgullo, presentó delante de él las escenas más cautivantes de este mundo, lo desafió a dar evidencia de que era el Hijo de Dios, pero Cristo no se la dio, sino que mantuvo su dignidad como aquel a quien Dios había entregado todo su poder. Satanás tiene hoy gran poder en el mundo. Se le ha permitido tener esta tierra como propiedad por un tiempo limitado. Durante este periodo, mientras prevalece la iniquidad, se da a los hombres y las mujeres la oportunidad de tomar posiciones. En toda forma posible, Satanás trata de hacer que el camino ancho resulte atractivo y el angosto penoso, humillante y objetable. Traza planes ingeniosos para inducir a los hombres y las mujeres a dar rienda suelta al apetito. Los placeres vulgares que no proporcionan verdadera satisfacción se multiplican en esta era degenerada. Satanás arroja su hechizo sobre estas diversiones que eclipsan las verdades eternas. Muchos venderán su primogenitura como lo hizo Esaú por una frívola recompensa en la indulgencia del apetito. El placer mundanal les parece más deseable que la primogenitura celestial. Cristo venció en nuestro lugar. Era el único que podía ser un Salvador idóneo. Tenía sabiduría, habilidad y poder divinos. Pudo erguirse delante del mundo como un maravilloso consejero. Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Las palabras de Dios concernientes a su ungido están cargadas de significado. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Hebreos capítulo 1, versículos 8 y 9. Carta 7 del 25 de enero de 1900. 26 de enero. Prudentes como serpientes, sencillos como palomas. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo capítulo 10, versículo 16. Satanás instiga a los hombres a ejecutar sus propósitos contra Dios. El Señor ha dicho: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Éxodo capítulo 31, versículo 13. Nadie debiera desobedecer este mandamiento con el propósito de escapar de la persecución. Antes bien, consideremos todas las palabras de Cristo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Mateo capítulo 10, versículo 23. Si ello puede evitarse, no se coloquen ustedes mismos bajo el poder de hombres a quienes anima el espíritu del anticristo. Si el pago de una fianza puede librar a nuestros hermanos de las manos de estos opresores, que se la pague antes que sean oprimidos y obligados a trabajar en sábado. Debiera hacerse todo lo que podamos
para que aquellos que están dispuestos a sufrir por causa de la verdad sean librados de la opresión y la crueldad. La historia de la persecución religiosa desde la caída de Adán hasta el presente revela mucha crueldad, perfidia e intriga corrupta. Satanás está conduciendo todavía a los hombres para que luchen por el dominio de otras mentes, y todo este esfuerzo está encaminado a contrarrestar el así dice el Señor. Cristo murió como víctima del espíritu de masa creado por el prejuicio religioso de su propia nación. Otros sufrirán en manera semejante, pero no tendrán que soportar el peso de la maldición por la transgresión de la ley de Dios, como lo hizo Cristo en favor de un mundo pecaminoso. El Señor fortalece a todos los que le buscan con todo el corazón, les da su Santo Espíritu, la manifestación de su presencia y favor. Pero los que abandonan a Dios a fin de salvar sus vidas serán abandonados por Él. Al tratar de salvar sus vidas mediante la renuncia a la verdad, perderán la vida eterna. El afecto natural de los familiares y amigos no debiera inducir a ningún alma que percibe la luz a rechazarla, deshonrando así a Dios el Padre y a Jesucristo, su Hijo unigénito. Como muchos lo hicieron en los días de Cristo, quienes escogen la aprobación de los hombres antes que el favor de Dios, fabricarán toda clase de excusas para desobedecer. Si se prefiere a la esposa, los hijos, el padre o la madre antes que a Cristo, los resultados de esta elección permanecerán a través de las edades eternas con todo su peso de responsabilidad. Todos los que tengan fe genuina serán examinados y puestos a prueba. Mientras mayor sea la influencia para el bien de un hombre que está bajo el control del Espíritu de Dios, más incitado se sentirá el enemigo a dar rienda suelta a su envidia y celos por medio de la persecución religiosa. Pero todo el cielo está del lado de Cristo, no del anticristo. Todos los que aman a Dios y están dispuestos a participar de los sufrimientos de Cristo serán honrados por Dios. Manuscrito 9 del 26 de enero de 1900. 27 de enero. Nuestro longánime Dios. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Cuán agradecidos debiéramos sentirnos de que el Señor sea lento para la ira. Qué pensamiento maravilloso el que la omnipotencia ponga límite a su gran poder. Pero debido a que el Señor es paciente y longánime, a menudo el corazón humano manifiesta la tendencia a aventurarse presuntuosamente en el pecado. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. En vez de endurecer al pecador en una transgresión continua, la paciencia debiera inducirlo a buscar el perdón de Dios, a fin de que las cifras que testifican en su contra, en su cuenta en el registro celestial, puedan ser canceladas. Satanás es el originador del mal. Se apartó de la lealtad a Dios. Los que persistieron en simpatizar con él en su descontento fueron echados del cielo juntamente con él. La mente de Satanás está llena de odio implacable hacia la divinidad. Usa persistentemente su influencia para borrar la imagen de Dios en la familia humana
y estampar en cambio su propia imagen satánica. Su esfuerzo para engañar a nuestros primeros padres tuvo éxito. Hecha a imagen de Dios, la familia humana perdió su inocencia, se transformó en transgresora y como súbdita desleal comenzó un rumbo descendente. Satanás llegó a dominar la facultad de actuar que tiene el hombre. A través de los sentidos influyó en la mente. Así ha ocurrido desde el comienzo del mundo. En vez de permanecer bajo la influencia de Dios, a fin de reflejar la imagen moral de su Creador, el hombre se colocó bajo el control de la influencia satánica y se volvió egoísta. De esta manera el pecado llegó a ser un mal universal. ¿Y qué mal temible es el pecado? Por ceder a las sugerencias de Satanás, nuestros primeros padres abrieron las compuertas del mal sobre el mundo. Los principios objetables de los padres de la raza humana influyeron sobre algunos de aquellos con los cuales se asociaron. El mal que comenzó en el paraíso se extendió a través de las edades. Aunque Adán y Eva narraron con tristeza a sus hijos la dolorosa historia de la caída, su familia llegó a ser una familia dividida. Caín eligió servir a Satanás, Abel escogió servir a Dios. Caín mató a Abel porque éste no quiso seguir su ejemplo. A fin de que el mundo no fuera destruido debido a su contaminación moral, Dios se empeñó en la gran obra de la salvación, enviando a su Hijo a esta tierra para redimir a la humanidad. Manuscrito 55, del 27 de enero de 1901. 28 de enero. El poder protector de Dios. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan capítulo 10, versículo 28. Jesús aprecia los esfuerzos de toda alma probada y tentada. Por favor, acepte las preciosas palabras de invitación de Jesús. Los que se esfuerzan por alcanzar la corona de vida inmortal encontrarán que las fuerzas de Satanás están desplegadas contra ellos, pero deben recordar que son guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vivimos en el tiempo del fin y Satanás está trabajando con poder y maestría mediante tentaciones sutiles a fin de vencer a los que creen en Jesús. Pero debemos ser guardados por el poder de Dios. Por lo tanto, en la tentación de gloria a Dios, que es capaz de guardar al alma creyente para que no sea vencida por el astuto enemigo. El sagaz engañador ha demostrado ser acusador, mentiroso, atormentador y asesino, pero no importa qué cosa induzca a otros a decir de usted, el Señor puede decirle como dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Puede decirle: no debes colocarte entre mí y el alma por la cual morí como rescate. Está en usted, mi tentada hermana, el resistir a Satanás con sus tentaciones y aferrarse de Cristo. Manténgase cerca de Jesús, coloque su mano en la suya y Él sostendrá firmemente su mano. Nunca abandonará al alma que confía en Él. Una fe viviente en el poder de Jesucristo, no en su propia eficacia y sabiduría, le permitirá atravesar cada dificultad y tentación. Espere pacientemente, vele, ore y aférrese de las promesas. No importa cuánto la hayan herido sus enemigos, perdónelos y manteniendo su fe en Cristo, encontrará que Él es para usted como la sombra del peñasco en tierra calurosa. Soporte la presión por amor de Cristo, sométase a las injusticias,
sobrelleve el sufrimiento por causa de la religión, antes que pecar contra Dios tratando de librarse. ¿Será que usted no puede participar con Cristo en sus sufrimientos? ¿No puede tolerar que su nombre sea denigrado y sufrir la pérdida de los intereses temporales? Puede ser acusada falsamente, pero recuerde que Jesús soportó todo eso por usted y no desmaye ante la tribulación. Venza el mal con el bien. No se amargue ni se aparte de Jesús. Él la ama. Deposite su confianza en Él. Jesús ve al alma que es tentada e imparte gracia y consolación que alivia el corazón quebrantado y contrito, al espíritu sumiso. Carta 32 del 28 de enero de 1894. 29 de enero. Perdón amplio. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22. Si el Señor tratara a la familia humana como los hombres se tratan unos a otros, habríamos sido consumidos. Pero Él es longánime, de tierna compasión, que perdona nuestras transgresiones y pecados. Cuando lo buscamos de todo corazón, lo hallamos. Cristo carga nuestro pecado, constantemente nos perdona la iniquidad y el pecado. La misericordia, la paciencia, la longanimidad son la gloria de su carácter. Cuando Moisés oró al Señor diciendo: Te ruego que me muestres tu gloria, le contestó: Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. La pregunta que Pedro dirigió a Jesús le fue sugerida por las lecciones que Cristo le había dado previamente acerca de la disciplina eclesiástica. Los preceptos judíos imponían a los hombres el deber de perdonar 5 ofensas, y Pedro pensó que al sugerir 7 veces había alcanzado con ello el límite de la paciencia humana. Pero Jesús le hizo comprender que quienes tienen la mente divina y están imbuidos del Espíritu Divino otorgarán el perdón sin límites. El plan y fundamento de la salvación es el amor y el principio que debe gobernar a la familia humana. Si Cristo limitara su misericordia, su compasión y perdón a un cierto número de pecados, cuán pocos se salvarían. Pero la misericordia de Cristo, al perdonar las iniquidades de los hombres, nos enseña que debe haber un perdón abundante para las ofensas y pecados que nuestros prójimos cometen contra nosotros. Cristo dio esta lección a sus discípulos para corregir los males que enseñaban y practicaban por precepto y ejemplo los que interpretaban las Escrituras en ese tiempo. El principio que impulsó a Cristo al tratar de recuperar a la familia humana mediante el plan de salvación es el mismo que debe impulsar a sus seguidores en su trato mutuo cuando se relacionan en la iglesia. La lección había de impresionar también sus mentes con el hecho de que no podemos alcanzar el cielo por nuestros propios méritos, sino solamente a través de la maravillosa misericordia y paciencia de Dios, que nos son ofrecidas en una forma que no podemos igualar. El hombre puede ser salvo únicamente por medio de la maravillosa paciencia de Dios, al perdonarle sus muchos pecados y transgresiones. Pero los que son bendecidos por la misericordia de Dios debieran manifestar el mismo espíritu de paciencia y perdón hacia los que constituyen la familia del Señor. Carta 30 del 29 de enero de 1895. 30 de enero. Fortaleza para el presente.
Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mateo capítulo 6, versículo 34. Edson, recuerda que las tentaciones nos sobrevendrán a ti y a mí. He estado luchando con el tentador por algún tiempo, pero no permitiré que el enemigo tenga la victoria. Es mi privilegio tener fe y confianza perfectas en Dios. Jesús de Nazaret fue por sobre todos los demás el Hijo del Hombre. Cristo sigue siendo el ideal de la humanidad, es el modelo de lo que el Señor quiere que lleguemos a ser. Debemos ser como Cristo en carácter. Si la raza humana llegara a ser como Jesús, entonces Él efectuaría maravillas. Tenemos el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. He sido puesta a prueba, dolorosamente puesta a prueba, al ver cuán pocos de los que profesan amar a Dios realmente lo aman. Nuestra obediencia a sus mandamientos testifica si somos realmente hijos de Dios. Nos sentimos inclinados a preocuparnos por la perspectiva de las cosas que ocurren en nuestro mundo. Todas las fuerzas de las tinieblas están obrando contra la raza humana con el propósito de restringir la libertad religiosa y forzar el servicio y la adoración de un sábado idolátrico. Dios conoce todo y sabe cuál será el resultado. Estoy contenta porque el Padre comprende cada fase de las dificultades que tendremos que enfrentar. Creyendo en Él y reconociéndole como Dios, sabemos que percibe las cosas con una vislumbre mayor de lo que nos resulta posible. Sus ideales son más elevados que cualquiera de nuestras concepciones. Puede leer cada propósito de los corazones que se están uniendo contra Dios y que cooperan con los ángeles malos para derrotar a los justos. Todas las fuerzas de los ángeles malos combinadas con los hombres malvados tratarán de suprimir la verdad y la libertad de creer en la verdad. No debemos fallar ahora en nuestra obra, no debemos desanimarnos. Todo asunto es visto con claridad meridiana por el que escudriña los corazones. Ve el esfuerzo hecho para influir en el niño en la dirección equivocada. El alto y sublime que habita la eternidad no pasará por alto a quien obre para contrarrestar su voluntad, manchando y corrompiendo las mentes humanas. Debemos recordar que Dios conoce, que Dios comprende. Hijos, no limiten al Santo de Israel en sus casos individuales. Ustedes pueden estar conectados con Dios, crezcan en la fe, en la entrega y en una confianza inconmovible en Dios. El Señor ha hecho mucho por ustedes, hijos míos, y la entrega sin reserva de sus propias vidas al Señor los hará canales de luz a medida que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas les serán añadidas. La piedad encierra la promesa de la vida actual, tanto como la venidera. A medida que reciban la rica gracia de Dios, difúndanla. El fiel cumplimiento de los deberes de hoy será la mejor preparación para las tribulaciones del mañana. No debemos añadir a las cargas de hoy los cuidados y perplejidades del mañana. Basta al día su afán. Dios nos da fortaleza cada día. Carta 141 del 30 de enero de 1896. 31 de enero, herencia inmortal. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Marcos capítulo 8, versículos 36 y 37. Es el propósito de la redención no sólo borrar el pecado, sino devolver al hombre los dones espirituales perdidos por causa del poder empequeñecedor del pecado. El dinero no puede ser llevado a la vida futura.
no se lo necesita allí, pero las buenas obras hechas para ganar almas para Cristo, la fiel inversión de los tesoros confiados por Dios, eso ha de ser llevado a las cortes celestiales. Aquellos que gastan egoístamente los diezmos de Dios en sí mismos, dejando sin ayuda a sus prójimos necesitados, los que no hacen avanzar la obra de Dios en nuestro mundo, deshonran a su Hacedor. Robó a Dios, se escribe frente a sus nombres. La pobreza no es pecado, a menos que por descuido los hombres acarreen pobreza sobre sí mismos. Y aún así, si se arrepienten, serán perdonados. Quienes tienen fe en Cristo como Salvador personal, aun cuando ocupen un lugar humilde en el mundo, son herederos de Dios y coherederos con Cristo de una herencia inmortal. Tienen una póliza de seguro de vida eterna. Después de enumerar los privilegios que corresponden a los que obran de acuerdo con el plan de la adición, añadiendo constantemente atributos cristianos al carácter, el apóstol Pedro declara que Dios obrará de acuerdo con el plan de la multiplicación. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que no por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 2 al 4, 10 y 11. Aquí está nuestra póliza de seguro de vida. ¿No actuaremos de acuerdo con el plan de Dios para obtenerla? El hombre siempre es caro al corazón de Dios. El Creador del mundo con toda benignidad se acerca más y más a los que en toda nación reciben a Jesús como Salvador personal. Las cosas que son altamente estimadas por los hombres son aborrecibles a la vista de Dios. Cristo pregunta: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Marcos capítulo 8, versículos 36 y 37. Manuscrito 6 del 31 de enero de 1899.